Mi nombre es Ramón Ibarra. Tengo 74 años y el día que cambié mi tarjeta del banco sin avisar a nadie, mi hija y mi yerno aparecieron en mi puerta esa misma tarde, más furiosos de lo que jamás los había visto. Lo que ellos no sabían es que yo había estado esperando exactamente esa reacción durante meses, porque finalmente iba a tener la confirmación de algo que sospechaba desde hacía mucho tiempo. Son las 5:30 de la tarde. Estoy tomando mate tranquilo en mi patio, cuando escucho golpes desesperados en la puerta. Abro y ahí están. Mónica, mi hija de 45 años, con la cara roja de bronca, y Roberto, mi yerno, temblando de furia. «Papá», me grita Mónica sin siquiera saludarme, «¿qué hiciste con la tarjeta del banco? ¿Por qué nos rechazaron la compra en el supermercado?» En ese momento supe que tenía razón. Durante 2 años había estado sospechando que mi propia familia estaba usando mi tarjeta de débito para sus gastos personales, pero nunca había tenido una confirmación tan clara como esa. Porque si ellos estaban furiosos por el rechazo de una compra que supuestamente era mía, significaba que habían estado comprando con mi plata sin mi conocimiento. Pero lo que mi hija y mi yerno no sabían es que yo había cambiado la tarjeta como parte de un plan más grande, un plan que había estado preparando durante meses para descubrir exactamente hasta dónde llegaba su traición. Y esa tarde iban a enterarse de que este viejo no era tan ingenuo como ellos creían. Mónica siguió gritándome desde la puerta: «Necesitamos la nueva tarjeta ahora mismo, papá. Tenemos que hacer las compras para la casa». Y yo, mirándola a los ojos, le dije con la voz más tranquila que pude: «Hija, si la tarjeta era mía, ¿por qué te afecta tanto que la haya cambiado?». Ahí se quedó muda por primera vez en años, porque se había dado cuenta de que acababa de confesar que estaba usando mi dinero sin permiso. Pero para que entiendas bien esta historia, tengo que contarte cómo llegué hasta este punto, porque no siempre fui este abuelo que tuvo que tender una trampa a su propia familia para descubrir que lo estaban robando. Escucha esta historia hasta el final y dime si alguna vez viviste algo parecido con gente de tu sangre. También cuéntame desde qué ciudad me estás escuchando, porque esta historia que te voy a contar puede pasarle a cualquier padre que confía demasiado en sus hijos. Nací en Tucumán en 1948, en una familia de trabajadores rurales. Mi padre cortaba caña y mi madre lavaba ropa ajena. Éramos 5 hermanos. Desde los 12 años trabajé vendiendo diarios, lustrando zapatos, ayudando en las ferias. A los 18 me vine para Buenos Aires con 25 pesos en el bolsillo y la dirección de un primo que me había prometido trabajo. Mi primer empleo fue en una fábrica textil en Villa Crespo. Ganaba poco, pero suficiente para una pieza en pensión y comer una vez al día. Los sábados trabajaba medio turno, las tardes recorría la ciudad. Los domingos estudiaba con libros usados de contabilidad porque tenía la idea de tener mi propio negocio. En 1970 conocí a Estela en un baile del barrio. Era de Corrientes, había venido por las mismas razones que yo, buscar un futuro mejor. Tenía 19 años y una manera de hablar pausada que me tranquilizaba. Nos casamos en 1971 en el registro civil, con 2 testigos del barrio. Fuimos a comer a un restaurante italiano y después caminamos por Puerto Madero hablando de nuestros sueños. Estela trabajaba en una tienda de ropa en el centro. Entre los 2 sueldos empezamos a ahorrar para nuestro primer objetivo, salir de la pensión y alquilar un departamento. Nos llevó 1 año y medio, pero en 1973 nos mudamos a un 2 ambientes en Almagro que nos parecía un palacio. En 1974 nació Mónica. Cuando la tuve en mis brazos en el hospital, pensé que toda la lucha había valido la pena. Esta nena iba a tener oportunidades que yo nunca tuve. Iba a estudiar, iba a ser profesional, iba a vivir en un país donde ser pobre no fuera el destino inevitable. Estela y yo nos prometimos que íbamos a trabajar lo necesario para que nuestra hija nunca pasara las necesidades que habíamos pasado nosotros. Para esa época yo ya había cambiado de trabajo. Un compañero de la fábrica textil me había conseguido un puesto en una empresa de repuestos de autos. No ganaba mucho más, pero tenía posibilidades de hacer horas extras y comisiones por ventas. Trabajaba 12 horas por día,
pero cada peso extra que ganaba lo guardaba religiosamente en una alcancía que teníamos en casa. Los primeros años de Mónica fueron hermosos. Era una nena inteligente, cariñosa, siempre sonriendo. Le gustaba que le leyera cuentos antes de dormir y me preguntaba cosas que a veces no sabía cómo responder. Papá, ¿por qué trabajas tanto? Papá, ¿cuándo vamos a tener auto como los vecinos? Papá, ¿por qué mamá llora a veces cuando piensa que no la veo? Estela lloraba porque los primeros años de matrimonio habían sido muy duros económicamente. Llegábamos justos a fin de mes, a veces teníamos que elegir entre comprar carne o pagar el gas, pero nunca nos quejábamos delante de Mónica. Queríamos que ella creciera sintiendo que todo era posible, que sus padres tenían la situación bajo control. En 1978, cuando Mónica tenía 4 años, compré una camioneta usada con nuestros ahorros y un préstamo bancario y empecé mi negocio de repuestos de autos. Era un riesgo enorme. Los primeros meses fueron terribles. Recorría talleres ofreciendo repuestos, pero la competencia era feroz. Muchas veces volvía sin vender nada, pero tenía algo que mis competidores no tenían: honestidad. Nunca vendía repuestos usados como nuevos, nunca prometía lo que no podía cumplir. Para 1980, ya tenía 5 empleados y un local en Villa Crespo. Estela manejaba la administración. Mónica crecía viendo todo ese sacrificio, ayudándome los sábados a ordenar repuestos pequeños. Le pagamos los mejores colegios que pudimos, clases particulares de inglés e informática, todo lo que considerábamos necesario para que tuviera un buen futuro. Cuando terminó el secundario, tenía las mejores notas de su promoción y varias opciones de universidades para elegir. Decidió estudiar administración de empresas porque quería, según sus palabras, modernizar el negocio familiar. Los años de universidad de Mónica fueron los mejores de nuestras vidas. El negocio iba bien, teníamos una casa propia que habíamos comprado en San Telmo, y nuestra hija estaba cumpliendo todos los sueños que habíamos tenido para ella. Los domingos almorzábamos los 3 juntos, y Mónica nos contaba lo que estaba aprendiendo, los proyectos que tenía para mejorar la empresa cuando se recibiera. En 1996, Mónica se recibió con las mejores calificaciones de su promoción. Estela y yo estábamos tan orgullosos que hicimos una fiesta para toda la familia y los amigos en un salón del barrio. Esa noche, mientras brindábamos con champán barato pero con corazones llenos de alegría, pensé que todos los sacrificios habían valido la pena. Mónica empezó a trabajar conmigo en el negocio inmediatamente después de recibirse. Tenía ideas modernas. Quería implementar sistemas de computación, mejorar la atención al cliente, expandir a otros barrios. Al principio sus propuestas me parecían demasiado ambiciosas, pero de a poco me fui dando cuenta de que tenía razón en muchas cosas. Durante 5 años trabajamos juntos y el negocio creció como nunca había crecido antes. Abrimos una sucursal en Flores, después otra en La Boca. Mónica manejaba la parte administrativa y comercial. Yo seguía ocupándome de las compras y las relaciones con los proveedores. Parecía el equipo perfecto, la experiencia del padre y el conocimiento moderno de la hija. En el año 2001, Mónica conoció a Roberto en un curso de especialización en marketing que estaba haciendo los fines de semana. Roberto tenía 32 años, era contador público y trabajaba en una empresa multinacional. Parecía un buen muchacho, educado, con un futuro prometedor. Cuando me lo presentó, me dio buena impresión. Se casaron en el año 2002. Yo pagué toda la ceremonia, la fiesta, la luna de miel en Brasil, no porque me lo pidieran, sino porque quería que mi hija tuviera la boda que se merecía, la boda que Estela y yo no habíamos podido permitirnos 30 años atrás. Fueron 3 días de celebración que me costaron una fortuna, pero ver la felicidad de Mónica no tenía precio. Roberto se integró rápidamente a la familia y al negocio. Era inteligente, tenía conocimientos financieros que nos servían mucho, y propuso algunas mejoras en la estructura de costos que resultaron muy efectivas. Parecía genuinamente interesado en hacer crecer la empresa y en llevarse bien conmigo. En el año 2004 nacieron los mellizos, Joaquín y Luciana. Cuando los tuve en mis brazos en el hospital, sentí la misma emoción que había sentido
cuando nació Mónica, pero multiplicada por 2. Estos chicos iban a tener aún más oportunidades que su madre. Iban a ser la tercera generación de la familia que crecía en un país de posibilidades infinitas. Estela se volvió loca de felicidad con los nietos. Todos los días iba a la casa de Mónica y Roberto a ayudar con los bebés. Les cocinaba, les hacía la limpieza, los cuidaba cuando ellos tenían que trabajar. Era la abuela perfecta, la que siempre había soñado ser. Los mellizos la adoraban y ella vivía para ellos. En el año 2006, cuando los mellizos tenían 2 años, pasó algo que cambió todo para siempre. Estela empezó a sentirse mal, cansada, sin apetito. Al principio pensamos que era el estrés de cuidar 2 chicos pequeños, pero cuando los síntomas no mejoraron, la llevé al médico. El diagnóstico fue devastador: cáncer de ovarios en estado avanzado. Los siguientes 2 años fueron una pesadilla. Estela luchó contra la enfermedad con una valentía que me partía el alma. La acompañé a todas las sesiones de quimioterapia, a todas las consultas médicas, a todos los estudios. Vendí la sucursal de La Boca para pagar los tratamientos más caros, los mejores especialistas, las medicaciones que la obra social no cubría. Mónica y Roberto nos acompañaron durante toda la enfermedad de Estela, pero de una manera extraña. Estaban presentes físicamente, pero emocionalmente parecían distantes. Roberto calculaba constantemente cuánto estaba gastando en los tratamientos. Me sugerían alternativas más baratas. Me decían que quizás era mejor no seguir invirtiendo tanto dinero en algo que podía no tener solución. Un día, mientras Estela estaba internada después de una sesión de quimioterapia muy fuerte, Roberto me llevó aparte y me dijo algo que jamás voy a olvidar. Ramón, sé que querés mucho a Estela, pero tenés que pensar también en el futuro de los chicos. No podés gastar toda la herencia en tratamientos que capaz no sirven de nada. La herencia. Mi mujer estaba luchando por su vida y mi yerno estaba preocupado por la herencia. Le dije que esas no eran conversaciones para tener mientras Estela estaba viva, que cuando llegara el momento ya veríamos qué pasaba con el dinero, pero a partir de esa charla empecé a ver a Roberto con otros ojos. Estela murió en abril del año 2008, un domingo a la madrugada. Yo estaba sosteniendo su mano cuando se fue. Sus últimas palabras fueron para pedirme que cuidara a los nietos, que me asegurara de que nunca les faltara nada. Le prometí que iba a cumplir su último pedido, sin saber que esa promesa me iba a meter en problemas que nunca imaginé. Después del funeral, la dinámica familiar cambió completamente. Mónica y Roberto empezaron a visitarme más seguido, pero no para acompañarme en el dolor, sino para hablar del futuro del negocio y de mis bienes. Papá, me decían, ahora que mamá ya no está, tenés que pensar en hacer algunos cambios. Tenés que pensar en tu vejez, en quién se va a hacer cargo de todo cuando vos ya no puedas. Les dije que todavía me sentía con energía para manejar el negocio y que cuando llegara el momento de retirarme, ya tomaría las decisiones correspondientes. Pero ellos insistían. Roberto especialmente se había vuelto muy insistente con el tema de ordenar las finanzas familiares, como él decía. En el año 2009, cuando ya había pasado un año de la muerte de Estela, Mónica y Roberto me propusieron algo que me resultó muy extraño. Querían que yo les diera poder para manejar mis cuentas bancarias por si alguna vez me pasaba algo y no podía hacerlo yo mismo. Me explicaron que era una medida preventiva, que muchas familias lo hacían, que era la manera moderna de manejar las finanzas. Rechacé la propuesta. Les dije que mientras tuviera uso de razón iba a manejar mi plata personalmente, como había hecho durante 60 años. Mónica se enojó. «Papá», me dijo, «no entendés que estamos tratando de ayudarte. ¿Qué pasa si te sentís mal y tenés que pagar algo urgente? ¿Cómo vamos a hacer si no tenemos acceso a tus cuentas?» Le expliqué que para emergencias médicas tenía un seguro privado muy bueno que cubría todo y que para cualquier otro tipo de emergencia podía llamarlos y ellos me podían acompañar al banco. Pero la insistencia con el tema me resultaba sospechosa. Roberto especialmente parecía muy preocupado por tener acceso directo a mis cuentas. A partir de esa conversación, las visitas de Mónica y Roberto se volvieron más espaciadas. Venían una vez por semana, siempre los domingos,
pero las charlas eran tensas. Hablaban del negocio, de los gastos de la casa, de los colegios de los chicos, pero nunca de cosas personales. Era como si me vieran más como un proveedor de recursos que como un abuelo y un padre. En el año 2011 tomé una decisión importante. Decidí jubilarme y dejarle el manejo del negocio a Mónica. Ya tenía 63 años. Había trabajado durante 45 años sin parar y quería disfrutar de mis nietos y de la plata que había ahorrado durante décadas. Mónica se puso contentísima con la noticia, pero cuando llegó el momento de hacer el traspaso legal del negocio, apareció un problema que no había previsto. Roberto insistía en que la empresa tenía que quedar a nombre de los dos, no solo de Mónica. Argumentaba que él había trabajado mucho para la empresa durante 10 años, que había hecho inversiones importantes, que merecía ser socio oficial. Me negué. Le expliqué que el negocio era un patrimonio familiar que le correspondía a mi hija, no a él. Que cuando se casó con Mónica sabía perfectamente cuál era su rol en la empresa y cuáles eran sus límites. Roberto se indignó. Me dijo que después de todo lo que había hecho por la familia, merecía algo más que un sueldo de empleado. Esa pelea marcó el inicio de una relación muy tensa con mi yerno. A partir de ese momento, Roberto empezó a comportarse como si yo fuera un obstáculo para sus planes. Ya no me trataba con respeto, discutía mis decisiones, cuestionaba mis gastos. Mónica, que antes siempre me defendía, empezó a secundar a su marido. Durante mis primeros años de jubilación, traté de mantener una buena relación con ellos por los chicos. Joaquín y Luciana venían a visitarme los fines de semana, y yo los llevaba al parque, al cine, les compraba juguetes, les hacía la comida que les gustaba. Pero notaba que Mónica y Roberto no estaban cómodos con esas visitas. Un día Roberto me dijo algo que me dolió mucho. Ramón, no está bien que les compres tantas cosas a los chicos. Los estás malcriando. Además, vos tenés que cuidar tu plata porque ya no tenés ingresos fijos. Era increíble. Me estaba diciendo cómo gastar mi propia plata en mis propios nietos. En el año 2013, cuando cumplí 65 años, decidí hacer algo que siempre había querido hacer: viajar. Estela y yo nunca habíamos tenido tiempo ni dinero para conocer lugares. Ahora que tenía las dos cosas, quería aprovechar mientras tuviera salud. Me anoté en un tour para jubilados que visitaba varios países de Europa durante un mes. Cuando les conté a Mónica y Roberto sobre el viaje, la reacción fue completamente inesperada. Se indignaron. Roberto me dijo que era una irresponsabilidad gastar tanta plata en un capricho. Mónica me dijo que era egoísta pensar solo en mí cuando tenía 2 nietos que necesitaban asegurar su futuro educativo. Les expliqué que el viaje me costaba menos de lo que ellos se imaginaban, que tenía ahorros suficientes para vivir cómodamente durante muchos años y que después de trabajar toda la vida merecía darme algunos gustos. Pero ellos no lo entendían así. Para ellos, cada peso que yo gastaba en mí mismo era un peso menos de su herencia. El viaje a Europa fue maravilloso. Conocí paisajes increíbles, comí comidas que nunca había probado, visité museos y monumentos que había visto solo en fotografías. Pero lo más importante fue que conocí gente de mi edad que también estaba disfrutando de su jubilación. Me di cuenta de que había muchas maneras de vivir los últimos años de la vida que no tenían que ver solo con esperar la muerte. Cuando volví del viaje, con la cabeza llena de recuerdos y planes para otros destinos, me encontré con que Mónica y Roberto habían organizado una reunión familiar para hablar de mi futuro. Habían preparado un PowerPoint con gráficos y números que demostraba, según ellos, que mis gastos estaban descontrolados y que necesitaba supervisión financiera. Roberto había calculado exactamente cuánto dinero tenía en el banco, cuánto gastaba por mes, cuánto me había costado el viaje, y había proyectado que al ritmo de gastos que llevaba, me iba a quedar sin ahorros en 10 años. Obviamente, habían exagerado mis gastos y minimizado mis ingresos para que los números les dieran como ellos querían. Les dije que sus cálculos estaban equivocados, que yo manejaba muy bien mis finanzas, que tenía ahorros suficientes para vivir como quería durante muchos años, pero insistían en que necesitaba a alguien que me ayudara a administrar mejor el dinero. Y casualmente, ese alguien era Roberto, que era contador
y tenía experiencia en finanzas. La presión para que les diera acceso a mis cuentas bancarias se volvió constante. Cada vez que nos veíamos, Roberto sacaba el tema de alguna manera, que si había pagado de más por algo, que si podía conseguirme mejores precios en algún servicio, que si conocía inversiones que me iban a dar mejor rentabilidad. Siempre terminaba con la misma propuesta: dame acceso a tus cuentas y yo me ocupo de optimizar tus finanzas. En el año 2015, cuando cumplí 67 años, decidí hacerme otro viaje, esta vez a Brasil con un grupo de amigos jubilados que había conocido en el viaje anterior. La reacción de Mónica y Roberto fue aún peor que la primera vez. Esta vez Roberto me dijo directamente que me estaba comportando como un viejo irresponsable que no pensaba en nadie más que en sí mismo. Mónica agregó algo que me dolió en el alma. Papá, mamá se debe estar revolcando en la tumba viendo cómo dilapidas el dinero que los dos juntaron con tanto sacrificio. Era una manipulación emocional cruel. Estaba usando la memoria de Estela para hacerme sentir culpable por gastar mi propia plata en cosas que me daban felicidad. Les respondí que Estela había trabajado duro para que yo tuviera una vejez tranquila, no para que me quedara encerrado en casa contando monedas. Que ella, que había sido una mujer inteligente y generosa, habría estado feliz de verme disfrutar de los frutos de nuestro trabajo, pero ellos no querían entender. El segundo viaje fue aún mejor que el primero. Brasil me encantó. Las playas, la música, la alegría de la gente, la sensación de libertad que da estar en un lugar nuevo. Conocí a una señora argentina muy simpática que se llamaba Carmen y que también estaba viajando sola. Tuvimos varias charlas muy lindas sobre la vida, los hijos, las expectativas que uno tiene y las que realmente se cumplen. Carmen me contó que ella también tenía problemas con sus hijos por el tema del dinero, que querían que ella se fuera a vivir con uno de ellos para ahorrar gastos, pero que en realidad lo que querían era controlar sus movimientos y asegurarse de que no gastara la herencia. Me dijo algo que me marcó. Los hijos a veces se olvidan de que los padres también tienen derecho a ser felices. Cuando volví de Brasil, la situación familiar había empeorado. Mónica y Roberto habían decidido que yo estaba pasando por una crisis de la mediana edad tardía y que necesitaba ayuda psicológica. Habían conseguido el teléfono de un geriatra que se especializaba en problemas de adaptación en adultos mayores. Les dije que no tenía ningún problema de adaptación, que estaba perfecto de la cabeza y que no pensaba ir a ningún psicólogo, pero ellos insistían. Roberto me explicó que muchas personas de mi edad pasaban por periodos de gastos compulsivos cuando se jubilaban y que era normal, pero que se podía tratar. Gastos compulsivos por viajar 2 veces en 3 años, por gastar mi propia plata en cosas que me daban placer después de 45 años trabajando como un animal. La manera en que habían redefinido mi comportamiento normal como síntoma de una enfermedad mental me pareció increíble. En el año 2016 pasó algo que cambió mi perspectiva sobre muchas cosas. Conocí a Tomás, un señor de mi edad que venía al mismo café que yo todas las mañanas. Tomás había sido comerciante toda la vida y tenía una historia muy parecida a la mía. Había trabajado duro, había ahorrado dinero, había educado a sus hijos y ahora esos hijos querían controlar cada peso que gastaba. Tomás me contó que sus hijos habían conseguido convencerlo de que les diera poder sobre sus cuentas bancarias por su propio bien y que ahora tenía que pedirles permiso para comprar cualquier cosa que costara más de 100 pesos. No podía viajar, no podía comprarse ropa nueva, no podía invitar amigos a almorzar sin que le hicieran un interrogatorio sobre los gastos. La historia de Tomás me asustó mucho porque me di cuenta de hacia dónde me querían llevar Mónica y Roberto. Querían convertirme en un viejo que viviera con lo mínimo indispensable para que la herencia fuera lo más grande posible. No les importaba mi felicidad, no les importaba mi calidad de vida, solo les importaba asegurarse de que cuando me muriera les quedara la mayor cantidad de dinero posible. Fue entonces cuando tomé una decisión que cambiaría todo el rumbo de esta historia. Decidí hacerles una prueba a mi hija y a mi yerno. Una prueba que me iba a confirmar definitivamente si mis sospechas eran ciertas o si yo me estaba volviendo paranoico en mis años de vejez. La prueba era muy simple.
Durante 2 años, había notado que en mis resúmenes bancarios aparecían gastos que yo no recordaba haber hecho. Compras en supermercados, cargas de nafta, pagos en restaurantes. Cuando les preguntaba a Mónica y Roberto si sabían algo sobre esos gastos, siempre tenían explicaciones razonables. Mónica me decía que seguramente había ido al supermercado y se me había olvidado, que la edad a veces jugaba esas pasadas. Roberto agregaba que era normal que me confundiera con algunos gastos, que lo importante era que las cuentas estuvieran en orden. Pero yo empezaba a sospechar que esas compras las estaban haciendo ellos. Un día, mientras revisaba mis papeles, me di cuenta de que mi tarjeta de débito tenía un pequeño rayón que yo no recordaba haber hecho. Era un rayón muy sutil, pero estaba ahí. También noté que la tarjeta a veces aparecía en mi billetera en una posición diferente a como yo la dejaba. Pequeños detalles que individualmente no significaban nada, pero que juntos empezaban a formar un patrón sospechoso. Decidí hacer un experimento. Durante un mes, apunté meticulosamente todos los gastos que hacía con la tarjeta. Cada compra, cada extracción de dinero, cada pago. Al final del mes comparé mis anotaciones con el resumen bancario y descubrí que había gastos por más de 1,200 pesos que yo no había hecho. Cuando les mostré la diferencia a Mónica y Roberto, se pusieron muy nerviosos. Roberto me dijo que seguramente me había olvidado de anotar algunos gastos, que era imposible que hubiera una diferencia tan grande. Mónica agregó que capaz alguien había clonado mi tarjeta, que teníamos que hacer la denuncia en el banco inmediatamente. Pero sus reacciones me parecieron demasiado ensayadas, como si hubieran estado preparándose para esa conversación. Roberto especialmente parecía conocer demasiado bien los procedimientos bancarios para casos de fraude. Sabía exactamente qué papeles había que presentar, qué formularios había que llenar, qué preguntas iban a hacer los empleados del banco. Hice la denuncia, pero también empecé mi propia investigación. Llamé al banco y pedí que me enviaran los comprobantes detallados de todos los gastos del último mes. Cuando los recibí, pude ver exactamente dónde se habían hecho las compras que yo no recordaba. Todas en supermercados y estaciones de servicio cerca de la casa de Mónica y Roberto. Además, los horarios de las compras coincidían con días y horas en que yo había estado en mi casa descansando o viendo televisión. Era físicamente imposible que hubiera estado comprando en un supermercado de flores a las 3 de la tarde, cuando a esa misma hora había atendido una llamada telefónica desde mi casa de San Telmo. Con toda esa información, fui al banco a hablar con el gerente. Le mostré los comprobantes, le expliqué mis sospechas, le pedí que revisara las cámaras de seguridad de los locales donde se habían hecho las compras sospechosas. El gerente me dijo que eso era muy complicado, que requería órdenes judiciales, que era mejor cambiar la tarjeta y listo. Cambiar la tarjeta. Esa era exactamente la solución que yo estaba buscando, pero no por los motivos que el gerente se imaginaba. Si cambiaba la tarjeta y Mónica y Roberto realmente la estaban usando, se iban a dar cuenta inmediatamente porque les iba a ser rechazada la próxima compra que trataran de hacer. Al día siguiente fui al banco y solicité el cambio de tarjeta. Me dieron una nueva con número diferente y me dijeron que la anterior quedaría automáticamente cancelada dentro de 24 horas. No le dije nada a nadie sobre el cambio. Quería ver qué pasaba cuando trataran de usar la tarjeta vieja. No tuve que esperar mucho. Esa misma tarde, exactamente a las 5:30, empezaron los golpes desesperados en mi puerta. Mónica y Roberto habían ido a hacer las compras para la semana y les habían rechazado la tarjeta en el supermercado. Venían furiosos, exigiendo explicaciones, actuando como si yo hubiera cometido algún crimen. Ahí supe que tenía razón. Durante meses, tal vez años, habían estado usando mi tarjeta de débito para sus gastos personales. Habían estado robándome de manera sistemática, aprovechándose de que yo confiaba en ellos y no revisaba minuciosamente todos mis gastos. Pero además de confirmar mis sospechas sobre el robo, esa tarde también me dio información sobre algo aún peor. La manera en que Mónica y Roberto reaccionaron cuando les pregunté por qué les importaba tanto que yo hubiera cambiado mi tarjeta, me demostró que me veían como una fuente de dinero, no como una persona con derechos.
Mónica me gritó que yo no tenía derecho a tomar decisiones importantes sin consultarles, que ellos eran mi familia y que merecían saber todo lo que pasaba con mis finanzas. Roberto agregó que a mi edad ya no se podía confiar en mis criterios, que necesitaba supervisión constante para no hacer locuras. Les dije con la voz más tranquila que pude que la tarjeta era mía, que el dinero era mío, que yo podía cambiar lo que se me diera la gana sin pedirle permiso a nadie. Mónica se puso histérica. «Papá», gritaba, «nosotros dependemos de vos para los gastos de la casa. No podés cambiar las cosas de un día para el otro sin avisar. Dependemos de vos para los gastos de la casa». Ahí estaba la confesión completa. No solo habían estado usando mi tarjeta sin permiso, sino que habían planificado su economía doméstica contando con mi dinero como si fuera suyo. Habían estado viviendo por encima de sus posibilidades reales y completando la diferencia con mis ahorros. Les pregunté desde cuándo estaban usando mi tarjeta para sus gastos. Roberto trató de negar todo. Dijo que yo estaba confundido, que nunca habían usado mi tarjeta. Pero Mónica, que estaba muy nerviosa, le dijo que se callara y me confesó que habían estado tomando prestado dinero de mi cuenta desde hacía 2 años. Tomando prestado. Qué manera tan elegante de decir robando. Le pregunté por qué nunca me habían pedido permiso, por qué nunca me habían explicado que necesitaban ayuda económica. Mónica me dijo que sabían que yo no les iba a dar la plata porque era demasiado egoísta con mis gastos. Demasiado egoísta por viajar 2 veces en 5 años, por comprarme ropa nueva cuando la necesitaba, por ir a comer a restaurantes de vez en cuando, por darme algunos gustos después de trabajar como un esclavo durante 45 años. Esa era su definición de egoísmo. Roberto trató de justificar lo que habían hecho diciéndome que el dinero que habían usado era muy poco comparado con todo lo que yo tenía ahorrado, que algún día todo iba a ser de ellos de todas maneras, que solo habían adelantado una parte de la herencia. La herencia. Siempre volvían a la herencia. Les dije que se fueran de mi casa y que no volvieran hasta que estuvieran dispuestos a hablar honestamente sobre lo que habían hecho. Mónica se puso a llorar. Roberto me dijo que me iba a arrepentir de la decisión que estaba tomando, que sin ellos me iba a quedar solo, que a mi edad no era bueno alejar a la familia. Esa noche, después de que se fueron, me quedé despierto hasta muy tarde pensando en todo lo que había pasado. Mi propia hija y mi yerno me habían estado robando durante años, habían planificado su vida económica con mi dinero, y cuando los descubrí me habían hecho sentir como si yo fuera el culpable por no dejarme robar tranquilamente. Al día siguiente, llamé al banco y pedí los resúmenes detallados de los últimos 2 años. Quería saber exactamente cuánto dinero me habían robado y en qué lo habían gastado. Los empleados del banco me dijeron que iba a tardar 1 semana en tener toda la información, pero que me la iban a enviar por correo a mi casa. Mientras esperaba los resúmenes, empecé a recordar situaciones de los últimos meses que ahora cobraban un nuevo significado. Las veces que Mónica había insistido en quedarse con mi tarjeta por si necesitaba algo urgente. Las veces que Roberto había ido al cajero automático conmigo y había visto mi código de seguridad. Las veces que habían ofrecido hacer compras para mí para evitarme el viaje al supermercado. También recordé conversaciones donde habían mencionado gastos que yo no entendía de dónde sacaban la plata para pagarlos. Roberto había cambiado el auto el año anterior por un modelo más nuevo. Mónica se había hecho un viaje a Mendoza con amigas del trabajo. Los mellizos habían empezado clases de inglés privadas muy caras. Todo eso con sueldos que supuestamente no les alcanzaba para llegar a fin de mes. 1 semana después llegaron los resúmenes bancarios. Cuando vi los números, no podía creer lo que estaba leyendo. En 2 años, Mónica y Roberto habían gastado más de 30,000 pesos de mis ahorros. 30,000 pesos que habían usado para mantener un nivel de vida que sus ingresos reales no justificaban. Los gastos estaban distribuidos inteligentemente para que no fueran muy notables individualmente, pero la suma total era impresionante. Compras de supermercado que oscilaban entre 200 y 500 pesos 2 o 3 veces por semana. Cargas de combustible por montos importantes. Pagos en restaurantes caros.
compras en tiendas de ropa y electrónicos. Además, descubrí que habían estado extrayendo dinero en efectivo de mi cuenta de manera regular. Retiros de 500, 1000, 1500 pesos que aparecían en cajeros automáticos cerca de su casa. Dinero en efectivo que probablemente habían usado para gastos que no querían que quedaran registrados con nombre y apellido. Con toda esa información, tomé una decisión que iba a cambiar definitivamente el rumbo de mi relación familiar. Decidí cortar por completo el apoyo económico que les había estado dando sin saberlo y además pedirles que me devolvieran todo lo que me habían robado durante esos 2 años. Llamé a Mónica y le dije que quería que vinieran a casa para tener una conversación muy importante. Cuando llegaron, les mostré todos los resúmenes bancarios con los gastos marcados en amarillo. Les expliqué que había calculado exactamente cuánto dinero me habían robado y que esperaba una explicación completa de cada uno de esos gastos. Roberto trató de negar todo nuevamente, pero las evidencias eran demasiado claras. Las fechas, los lugares, los montos, todo coincidía perfectamente con sus movimientos y necesidades. Finalmente, Mónica reconoció que habían estado usando mi dinero, pero trató de minimizar la gravedad de lo que habían hecho. «Papá», me dijo, «nosotros no te estábamos robando. Te estábamos tomando prestado con la intención de devolvértelo cuando mejoraran nuestras finanzas. El problema es que nunca encontramos el momento adecuado para explicártelo». Era increíble la capacidad que tenía para redefinir un robo como un préstamo no autorizado. Roberto agregó que ellos habían estado cuidándome, visitándome, ocupándose de que no me faltara nada, y que era justo que yo contribuyera económicamente a esa atención familiar. Según él, los 30,000 pesos que habían gastado eran menos de lo que les habría costado contratar a alguien para que me cuidara. Les dije que nadie me había pedido que me cuidaran, que yo me sentía perfectamente capaz de cuidarme solo, y que si ellos habían decidido hacerse cargo de cosas que yo no les había solicitado, eso no les daba derecho a cobrarme por servicios no pedidos. Además, les expliqué que si necesitaban ayuda económica, podían habérmela pedido honestamente, en lugar de robarme. Mónica se puso a llorar y me dijo que tenían vergüenza de pedirme ayuda, porque sabían que yo iba a criticar sus gastos, que iba a querer controlar en qué gastaban la plata, que iba a hacerlos sentir como unos fracasados por no poder mantenerse solos. Vergüenza por pedir, pero no vergüenza por robar. Les propuse un plan para resolver la situación. Iban a devolverme los 30,000 pesos en cuotas mensuales durante 2 años. Además, si realmente necesitaban ayuda económica, podíamos hablar honestamente sobre qué tipo de ayuda yo estaba dispuesto a darles y bajo qué condiciones. Pero todo tenía que ser transparente, con acuerdos claros y respeto mutuo. Roberto se indignó con la propuesta. Me dijo que era imposible que devolvieran esa plata porque no la tenían, que ya la habían gastado en cosas necesarias para la familia. Mónica agregó que era injusto que yo les cobrara por dinero que algún día iba a ser de ellos de todas maneras cuando yo me muriera. Ahí terminé la conversación. Les dije que si no estaban dispuestos a reconocer la gravedad de lo que habían hecho, a disculparse genuinamente y a reparar el daño, entonces no tenía sentido seguir hablando. Se fueron de mi casa diciendo que yo era un viejo amargado que prefería el dinero antes que su propia familia. Durante los siguientes 6 meses no tuvimos contacto. Mónica no me llamaba, Roberto no venía a visitarme, los mellizos no aparecían por casa los fines de semana. Había logrado mi objetivo de cortar la dependencia económica que habían desarrollado conmigo, pero también había perdido el contacto con mi familia. Al principio extrañé mucho a mis nietos. Joaquín y Luciana habían sido una parte muy importante de mi vida durante los últimos años y de repente habían desaparecido por completo. Llamaba a Mónica para preguntarle si podía ver a los chicos, pero siempre tenía excusas. Que estaban ocupados con el colegio, que tenían compromisos familiares, que preferían no venir hasta que se arreglara el problema con el abuelo. Pero de a poco me fui dando cuenta de que mi vida sin esa tensión constante era mucho más tranquila. No tenía que estar controlando constantemente mis gastos para ver si alguien me estaba robando. No tenía que escuchar reproches por cada peso que gastaba en mí mismo. No tenía que justificar mis decisiones financieras delante de gente
que solo estaba interesada en mi dinero. Volví a juntarme con mis amigos jubilados. Retomé mi rutina de café matutino. Me anoté en un curso de historia argentina que daban en un centro cultural del barrio. También empecé a hacer trabajo voluntario en un comedor comunitario donde preparábamos almuerzo para gente en situación de calle. Era reconfortante sentir que mi tiempo y mi experiencia podían ser útiles para personas que realmente lo necesitaban. En diciembre del año 2018 recibí una llamada inesperada. Era Joaquín, mi nieto, que para entonces tenía 14 años. Me había conseguido mi número de teléfono y me llamaba desde el celular de un amigo porque en su casa le habían prohibido contactarse conmigo. «Abuelo», me dijo con una voz que me partió el corazón, «te extraño mucho. ¿Por qué no venís más a casa?». Le expliqué con palabras que pudiera entender que había tenido una pelea muy grande con sus padres por un tema de dinero, pero que eso no tenía nada que ver con el cariño que yo le tenía a él y a su hermana. Le dije que cuando fuera un poco más grande iba a poder entender mejor todo lo que había pasado. Joaquín me contó que en su casa hablaban mal de mí constantemente, que le habían dicho que yo era un viejo egoísta que no quería ayudar a la familia. Pero él recordaba todas las tardes que habíamos pasado juntos, los juguetes que le había comprado, las historias que le había contado sobre la época en que su abuela y yo habíamos llegado a Buenos Aires sin nada. Esa conversación con mi nieto me hizo reflexionar mucho sobre las consecuencias a largo plazo de la decisión que había tomado. Estaba bien que hubiera puesto límites a mi hija y a mi yerno, pero los chicos no tenían culpa de los errores de sus padres. Ellos estaban perdiendo la relación con su abuelo por problemas que no habían creado ni podían resolver. Decidí escribirle una carta a Mónica, una carta donde le explicaba que entendía que ella y Roberto habían estado pasando por dificultades económicas, que no los juzgaba por haber necesitado ayuda, pero que me dolía muchísimo la manera en que habían elegido resolver sus problemas. Les ofrecía una nueva oportunidad de diálogo, pero con condiciones muy claras. La condición principal era que reconocieran honestamente lo que habían hecho y me pidieran perdón. No me interesaba que me devolvieran la plata, pero sí me interesaba que entendieran que habían violado mi confianza de una manera muy grave. También pedía que dejaran de hablar mal de mí delante de los chicos y que me permitieran recuperar la relación con mis nietos. Mónica tardó 2 semanas en responderme. Cuando finalmente vino a mi casa, trajo una carta escrita a mano donde me pedía perdón por todo lo que había pasado. Reconocía que habían tomado decisiones equivocadas, que habían abusado de mi confianza, que habían manejado muy mal sus dificultades financieras. Me aseguró que habían aprendido la lección y que nunca más iba a pasar algo parecido. Roberto tardó más en tragarse el orgullo, pero finalmente también vino a disculparse. Su pedido de perdón fue menos convincente que el de Mónica, pero al menos hizo el esfuerzo de reconocer que habían hecho las cosas mal. Me prometió que iban a ser más honestos en el futuro y que iban a respetar mis decisiones financieras sin cuestionarlas. Decidí darles una segunda oportunidad, pero estableciendo límites muy claros. No iban a tener más acceso a mis tarjetas ni a mis cuentas bancarias bajo ninguna circunstancia. Si necesitaban ayuda económica, tenían que pedírmela explícitamente, y yo decidía si se las daba o no, en qué montos y bajo qué condiciones. Las visitas familiares tenían que ser genuinas, no excusas para hablar de dinero. Los primeros meses de la reconciliación fueron un poco tensos, pero gradualmente empezamos a reconstruir una relación más honesta. Mónica y Roberto parecían haber entendido realmente que habían cruzado límites que no debían haber cruzado. Ya no hacían comentarios sobre mis gastos, no insistían con el tema de las finanzas familiares, no trataban de influir en mis decisiones personales. Joaquín y Luciana volvieron a visitarme los fines de semana, y fue maravilloso recuperar esa relación. Habían crecido mucho durante los meses en que no nos habíamos visto, pero conservaban el cariño y la confianza que habíamos construido durante años. Les gustaba que les cocinara milanesas, que les contara historias de mi juventud, que los ayudara con las tareas del colegio. En el año 2020, cuando empezó la pandemia, las cosas se complicaron para todos.
Los ingresos de Mónica y Roberto se redujeron significativamente por la crisis económica, y por primera vez en 2 años vinieron a pedirme ayuda de manera honesta y directa. Me explicaron su situación, me mostraron sus números, me pidieron prestado dinero especificando para qué lo necesitaban y cuándo pensaban devolvérmelo. Les presté 15,000 pesos sin intereses y con un plan de devolución en 12 cuotas. Firmamos un papelito simple donde estaban especificadas las condiciones del préstamo, no por desconfianza, sino para que quedara claro que era un préstamo formal, no una ayuda familiar ambigua. Cumplieron con los pagos exactamente como habíamos acordado y me devolvieron hasta el último peso. Durante estos últimos 3 años hemos construido una relación familiar mucho más sana que la que teníamos antes del episodio de la tarjeta. Mónica y Roberto han madurado, han aprendido a manejar mejor sus finanzas, han aceptado que no pueden vivir por encima de sus posibilidades reales. Yo he aprendido a poner límites claros y a no permitir que me manipulen emocionalmente. La lección más importante que aprendí de toda esta experiencia es que el amor familiar no puede ser incondicional cuando incluye falta de respeto y abuso. Amar a los hijos no significa permitir que hagan lo que quieran con nuestras vidas y nuestros bienes. A veces hay que tomar decisiones difíciles para protegerse, aunque esas decisiones incluyan alejarse temporalmente de la familia. También aprendí que la honestidad financiera es fundamental en las relaciones familiares. Cuando hay problemas de dinero, es mejor hablarlos abiertamente que tratar de resolverlos a escondidas. Los secretos y las mentiras terminan siendo mucho más destructivos que las dificultades económicas originales. Ahora tengo 74 años y puedo decir que vivo tranquilo. Tengo una buena relación con mi hija y mi yerno basada en respeto mutuo. Disfruto de mis nietos sin presiones ni tensiones familiares. Administro mi dinero como quiero. Me doy los gustos que considero apropiados y cuando decido ayudar económicamente a mi familia, lo hago por generosidad, no por obligación o manipulación. El año pasado hice otro viaje, esta vez a España, y nadie me hizo ningún comentario negativo sobre el gasto. Mónica hasta me ayudó a armar el itinerario y Roberto me aconsejó sobre cambios de moneda. Fue muy lindo sentir que podía compartir mi felicidad con ellos sin que me juzgaran o me hicieran sentir culpable. También he pensado mucho en el tema de la herencia. Decidí hacer un testamento claro especificando qué va a recibir cada uno. Mónica y Roberto van a heredar lo que corresponde, pero también dejé donaciones para el comedor comunitario y una fundación de adultos mayores. Quiero que mi dinero sirva para hacer el bien, no solo para que mis descendientes vivan sin trabajar. Parte va a mis nietos en un fideicomiso que solo podrán usar cuando cumplan 25 años, terminen sus estudios y tengan trabajo estable. Y vos que me escuchaste hasta acá, quiero preguntarte, ¿qué habrías hecho cuando descubriste que tu familia te robaba? ¿Habrías perdonado como hice yo o cortado para siempre? Cuéntame desde qué ciudad me estás escuchando y si tuviste problemas parecidos. Estas historias son más comunes de lo que pensamos. Los problemas de dinero entre padres e hijos, las manipulaciones, los abusos de confianza disfrazados de amor familiar. Lo importante es recordar que todos tenemos derecho a poner límites y ser respetados. El amor verdadero se demuestra con respeto y honestidad, no aprovechándose de la generosidad ajena. A veces hay que tomar decisiones dolorosas, como cambiar una tarjeta sin avisar. Pero esas decisiones pueden ser el primer paso para construir relaciones más sanas. Y eso vale más que evitar gritos en tu puerta.